Él ha hecho todo. Entonces ahora nos corresponde a nosotros dar un paso al frente y decir, bueno, ¿qué es lo que yo debo hacer ahora para que mi vida sea una vida de avivamiento? ¿Qué debo hacer para que el Espíritu Santo se convierta en esa fuente y en ese manantial permanente en mi vida? Porque ustedes noten que dice que cuando viene el Espíritu Santo, entonces hay una fuente que salta para vida eterna. Se inaugura una fuente de vida en cada uno de nosotros para bendecir a otros y para bendición de nosotros mismos. Entonces a mí me parece que el asunto no está en Dios, sino en nosotros. Que entendiéramos el tiempo que estamos viviendo, la oportunidad grande que tenemos, la claridad. Una cosa, andar hablando del Espíritu Santo en el siglo XV era andar a oscuras y a tientas. Pero hablar del Espíritu Santo hoy, hay mucha luz por todas partes. Hasta los que no saben nada de Dios reciben el Espíritu Santo. Entonces yo pienso que el asunto está, es decir, implica dos cosas. Uno, que si no hay ese mover de Dios en mi vida, soy yo el que no estoy buscando el rostro del Señor y no estoy posibilitando a Dios que Él lo haga. Y dos, que si yo me dispongo a hacerlo, entonces tengo abundancia de Dios para mi vida. Es una decisión que uno tiene que tomar. Tenemos el bautismo, mire, nosotros somos la iglesia del Señor, tenemos la sana doctrina, tenemos tantas prerrogativas y hay cosas de las que no debiéramos privarnos, como un papá que tiene su casa amoblada, organizada, con todo lo necesario, y tiene sus hijos, y de pronto el muchacho va a entrar a sentar, no se siente en ese mueble, siéntate en el piso. ¿Pero para qué compraste los muebles? No, siéntate en el piso. No te acuestes en esa cama, duerme en el piso. ¿Pero para qué compraste la cama? No, duerme en el piso. A veces me parece que algunos de nosotros como que queremos dormir en el piso teniendo una buena cama. Como que nos queremos sentar en el piso teniendo un hermoso sofá. Si me hago entender con el ejemplo. Es decir, teniendo cosas para disfrutar en Dios, teniendo la posibilidad de tener experiencias con Dios, de meternos en Él. La Escritura dice claramente que en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Y no hay medida. Él nos puede dar de su Espíritu sin medida. Nos metemos en Él, recibimos de Él, nos llenamos de Él y no quedamos saturados de Él, sino que si al rato nos volvemos a meter en su presencia, Él tiene todavía más para darnos y no nos saturamos. Y si mañana, y si en la tarde, y si en la noche, a la medianoche nos levantamos, nos arrodillamos, buscamos su rostro, Él tiene abundancia para darnos. Yo diría que no nos quedemos sentados en el piso, durmiendo en el piso, cuando hay bendiciones de Dios para que disfrutemos. Y estamos, yo creo que no podemos en este tiempo alegar ignorancia, ¿cierto? No, que yo no sabía. Allá ellos dijeron, no sabíamos que hay el Espíritu Santo. No podemos alegar que haya escasez de Espíritu Santo, porque ya les digo, hay abundancia desde Pentecostés para acá. En cualquier lugar, mire, gente desconocedora de Dios. Yo he visto gente llegar al primer culto, lo viví muchas veces, gente que llega al primer culto, desconocedores de Dios, que no tienen ni idea del Evangelio, y Dios trató con ellos en un momento, y vinieron al altar y ya estaban hablando en otras lenguas. El asunto no está en Dios, sino en nuestra disposición. Está en nuestra búsqueda, está en nuestro interés. Si yo pedí que me trajeran un poco de agua porque tenía sed, y al rato me emocioné y se me olvidó que tenía sed. Pero si uno tiene sed y toma, no hay escasez de agua. El Espíritu Santo fluye. Es como la roca del desierto. 40 años y la roca que lo seguía era Cristo. Había abundancia de agua. Y cuando ellos entendieron cómo era el proceso de Dios, porque al comienzo, como renegaron, como se rebelaron, Moisés hasta golpeó 2 veces la roca, pero después de que pasaron el proceso de las serpientes ardientes en el desierto, hubo un cambio
cambio en la mentalidad de Israel. Me parece que Israel se arrepintió genuinamente, se convirtió a raíz de la mortandad. Y a partir de ahí fue el canto: sube, oh pozo, a él cantar. Es que los ancianos metían el báculo en la tierra, en la arena del desierto, y salía el chorro de agua. Y por donde ellos iban, a partir de ahí, ya no tuvieron que clamar, nos estamos muriendo de sed, porque habían creído. Y como iban marchando en fe, había sed y metían el báculo y salía el chorro. Y el pueblo se reunía y se emocionaban, y alrededor del pozo que se formaba cantaban alabanzas y adoraban al que había permitido. Ellos decían: sube, oh pozo, a él cantar, porque sabían que ese pozo no era normal en el desierto, que esa abundancia de agua no era normal en el desierto, que estaba sucediendo un milagro. Yo quiero decirles, en un mundo como el que estamos viviendo, lo normal es que el poder de Dios no se manifestara por ninguna parte. Es anormal, diría yo. Es por la gracia, es por la misericordia de Dios, que en un mundo como el mundo que estamos viviendo, alguien busque al Señor y Él de inmediato se deje sentir. Eso es un milagro. Eso es un milagro. Y ellos veían el fluir del agua y se emocionaban, se reunían y cantaban alrededor del pozo: sube, oh pozo, a él cantar. Pozo que cavaron con su báculo los ancianos del pueblo. Pero ellos sabían que era un milagro. La abundancia que tenemos de Dios es un milagro. Que un hermano, yo estaba estos días, ahora que estábamos en el campamento en Bahía, ya iba a terminar el campamento, y yo siempre tengo la costumbre de orar por los que no han recibido el Espíritu Santo. Y yo, bueno, los hermanos que no vinieron, adelante. Y vamos a poner la mano para que reciban el Espíritu Santo. Y 4 de los que vinieron, el Señor los bautizó con el Espíritu Santo. Y entonces yo, viéndolos ahí hablando en lenguas, había sobre todo un muchacho que había venido como a sabotear todo y había llevado licor. Tuvieron que llamarlo, mira, qué vergüenza. Y él un poco altanero, y bueno, ya después como que entendió las cosas y se deshicieron del licor. Eran 2 o 3 chicos que iban en esa idea, pero impresionante luego verlos ahí arrodillados hablando en lengua. Otros que de los mismos iban 3, otros 2, uno de ellos recibió, los otros 2 no, pero estuvieron más de 2 horas tirados ahí en el piso, clavados de cabeza, llorando. Y yo le dije a Jimmy, y esos muchachos ya llevan más de 2 horas ahí. Yo creo que ni se han dado cuenta que les pasaron 2 horas. Cuando se levantaron, y me acerqué a hablarles, y le dije: ¿usted sabe cuánto se ahí de rodillas? No, pastor, un momentico, le digo, un momentico. Más de 2 horas estuvieron ahí, pues nos fuimos a dormir como a la 1 de la mañana, porque se derramó el Espíritu Santo. Ese mover del Espíritu Santo abundantemente es un milagro. En un mundo como el que estamos viviendo, que Dios se mueva, que Dios se deje sentir, es un milagro. Yo lo diría de esta manera, y ya con esto voy finalizando, como cuando salió Noé del arca. Ustedes imagínense el panorama, después de más de 1 año, la tierra llena de agua, y ya bajo toda el agua ya se secó la tierra, árboles secos, árboles muertos por todas partes, huesos, calaveras, olor a muerte por todas partes. Y él salió, y lo que hay es un panorama de muerte. Pero él mira hacia adentro de la barca y está su esposa y sus hijos y sus nueras vivos. Y él se emocionó y dijo: ay no, vamos a hacer un altar a Jehová. Y salieron y armaron el altarcito y agarraron al animal, y cuando comenzó a salir el olor, Dios también se pega su emocionada y dice: ay no, yo no voy a volver a destruir al hombre, mirad. Y hizo un pacto con Noé. Yo diría en este tiempo, mire, por donde uno vaya, no hay sino pecado. Gente viviendo mal, niños por ahí abandonados, sin papá, sin mamá, una semana con uno, el fin de semana con el otro. Yo diría que no hay sino olor a muerte. Y nos reunimos 2 o 3 en una ciudad con más de 14 millones de habitantes, y el Señor llega y se manifiesta en nosotros. Entonces yo pienso que es como una época en que debemos aprovechar